Sí, Doc, aquí ando. Bueno, habíamos comentado ayer que el taller con ellos lo vamos a hacer el día martes para que les diera tiempo de comprar sus cositas, ¿no? Sí, Doc. Sus cositas de los puntos. Que fueran al centro a comprar su manta y que comenzaran a hacer, ¿cómo se llama? Pues que comenzaran a hacer ya sus primeros pininos, ¿no? ¿Cierto o falso? Sí, Doc, sus primeros puntos. Sus primeros puntos, y les decía yo que vamos a poner al final, ojalá ya a finales de este mes ya tengamos la oportunidad de estar allá en las aulas para que empezamos a enfatizar más sobre esto y podamos hacer algunos talleres, sobre todo de nudos, de vestido, lavado y enguantado. Mientras tanto, pues vamos a seguir con la teoría, que, que pues en ocasiones es medio aburrida, pero pues no hay otra forma de hacerlo más que de esa forma, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda sobre lo que vimos? Los puntos después, cuando Melissa y un servidor les empecemos a enseñar, nuevamente vamos a repasar los puntos y entonces a ver si el fin de semana, Melissa, les hace llegar algunos videos. Hoy voy a buscar, yo tengo unos ahí de manufactura de nosotros, algunos videos para que se vayan, ¿cómo se llama? Vayan familiarizándose con la aplicación de estos puntos. ¿Alguna duda, compañeros? No, Doc, gracias. Nada bien. Bueno, vamos entonces en la presentación. ¿La ven o no la ven? Sí se ven. Sí, ya se ve. Sí se ve. Bueno, ¿Sí se ve? vamos entonces a hablar sobre otro tema importante que son las famosas posiciones. Ya vimos pues que el quirófano está compuesto por sus áreas, que hay en las siguientes áreas, cuál es el proceder del equipo quirúrgico. Lo siguiente sería ver las medidas de asepsia y antisepsia, que esas, yo creo que en la siguiente clase vamos a ver cómo la esterilización, la asepsia y todas esas cuestiones. Y ahorita lo que me interesa es cómo vamos a poner al paciente. Es decir, que eso el primer ayudante, ustedes que van a estar de internos lo deben de manejar. Entonces, estas son las famosas posiciones quirúrgicas. No se vayan a equivocar, son posiciones quirúrgicas, ¿eh? Pueden pensar que son otras cosas extrañas y raras. ¿De acuerdo? Amigos. Sí, Bueno. Vamos a empezar diciendo que una posición quirúrgica, existen diversas posiciones para todas las especialidades quirúrgicas, para los que se debe de tener presente la fisiología del individuo, que puede presentar variaciones tales como respiratoria o circulatoria. Entonces, en eso radica la posición. A ver, vamos a poner un ejemplo. No es lo mismo operar un cráneo que operar un pie o un juanete en un pie. Debe de considerarse en la posición que va a estar, tiene que ver, como dice aquí el enunciado, debe de tener cómo se encuentra la fisiología del individuo, cómo se encuentra la circulación. Entonces, para que acuérdense bien que el cerebro debe de recibir su aporte de oxígeno y de glucosa lo más cercano a la normalidad para que no se vean alteradas sus funciones y cuando se revierta el efecto anestésico, el paciente se recupera al 100%. Entonces, por eso, además, la posición tiene que ir acorde con, con la técnica que se está usando para que el cirujano esté en una posición cómoda, a gusto y pueda desarrollar el procedimiento sin problema. Así, por ejemplo, tenemos la posición supina o también denominada en decúbito dorsal, ¿de acuerdo? La posición prona o decúbito ventral. A ver, la primera,
La posición supina o decúbito dorsal, ¿con qué otro nombre se le conoce, amigos? ¿Nombre común o nombre Como usted lo científico? entiende, ¿cómo le podemos decir? ¿Boca arriba, doctor? Boca arriba, exacto. Es así como cuando nosotros nos acostamos y ponemos así como su nombre lo dice, boca arriba quiere decir que estamos asentados o estamos, nuestro cuerpo está en decúbito dorsal, se dice dorsal porque es lo que está en contacto con la superficie rígida, que en este caso sería el colchón o la colchoneta o la mesa quirúrgica. La posición prona o decúbito ventral, fíjense muy bien, es la boca abajo, es decir, el abdomen está en contacto con la superficie. También se le llama prona y la posición del cúbito dorsal se llama supina. Entonces, por si algún momento les llegan a decir, ponlo en posición supina, saben ustedes inmediatamente que eso quiere decir que es boca arriba. Y si dicen, ponlo en posición prona, ¿sí? Dígame. No están cambiando sus diapos. Siguen la No, portada. no, todavía estamos en la primera. ¿Sí? Ah, bueno. Perdón. Entonces, posición prona o decúbito dorsal. La otra posición se llama posición de sin o lateral, que es decir, pudiera ser derecha o izquierda, dependiendo el procedimiento que se está haciendo. Y la otra posición, a grandes rasgos, sería la posición de Fowler o sentado. Hay veces que dicen, déjalo en semi-Fowler o Fowler como tal o sentado. Estas posiciones básicas tienen variantes muy precisas en las cuales se les pueden agregar otro tipo de artefactos a la mesa para realizarlas. Entonces, a ver, vuelvo a repetir. Estas 4 posiciones son importantísimas y de aquí podemos tener variabilidad. Es decir, de la posición supina o de decúbito dorsal, podemos poder lateralizar, por ejemplo, la cabeza para poder hacer una incisión anterolateral en cuello, por ejemplo. En la posición prona de decúbito, es decir, boca abajo, podemos intervenir, por ejemplo, la cara posterior de las extremidades. Podemos entrar, obviamente, a todo el dorso de la espalda, el cuello y demás. Pero también podemos tener variabilidades al flexionar alguna de las extremidades. Podemos operar la región posterior de las manos o de los brazos con ligera abducción. O sea, estas 4 posiciones las podemos modificar y podemos tener más posiciones. Ahorita las vamos a ver. ¿Dudas en esto? Ahora sí vamos a cambiar. ¿Cambió o no? No, ¿Cambió? No, Doc. no, doctor. No cambia. No me digan eso. ¿Por qué no cambia esta cochinadita? Doctor, ya lo tiene como presentación. A veces es también por la fuente que se elige en la parte de proyectar pantalla. Puede ser. ¿Ya cambió? Sí, ya cambió. Ya. Bueno. ¿Esa qué posición es? O boca arriba o Decúbito dorsal. Decúbito dorsal. Entonces, vean ustedes, esto es importante que lo puedan visualizar. Esta es la mesa. Vean cómo aquí la mesa quirúrgica tiene estos cinchos o estas fajas, que son fajas de sujeción para sujetar o para amarrar, así se ha dicho literalmente, porque el paciente va a estar bajo efectos anestésicos y puede estar levantando las piernas o puede estar levantando los brazos. Entonces, por eso se usan estos sujetadores o estas abrazaderas en las braceras para que el paciente pudiera estar en lo más cómodo y cuando esté despertando o por algún motivo un reflejo, el brazo no nos contamine si es que estamos abriendo abdomen. ¿Ya me entendieron? Entonces, esta es la posición boca arriba, ¿de acuerdo? ¿Qué le parece? ¿Cambió? Sí, Doc. Sí, ¿Sí cambió? Ah, bueno.
Bueno, fíjense muy bien esto que tenemos aquí. Esta es una porción de cúbito dupina o en supinación. Vean cómo las superficies rígidas u óseas o salientes óseas, como puede ser el calcáneo, el sacro, los codos, el omóplato, la cabeza, si estamos demasiado tiempo en esa posición y el paciente está anestesiado, no va a generar sensibilidad. ¿Sí me entienden? Si no te siente, ¿qué es lo que puede suceder en estas salientes óseas? ¿Qué es lo que puede suceder, amigos? Va a aparecer úlcera. Puede haber úlceras. Bueno, más bien, lo primero que va a haber es un sufrimiento en la circulación. ¿Están de acuerdo? Porque la úlcera como tal necesitaría un tiempo más largo para que se diera como tal. Pero sí lo que podemos ver es de que por la misma presión y el peso de la estructura, vamos a tener zonas de hipoperfusión. Esta hipoperfusión o esta isquemia puede propiciar que ciertas zonas de la piel tengan sufrimiento y a los 2 o 3 días presente flictenas o presente zonas de necrosis. A lo mejor al principio no se ve. ¿Están de acuerdo? Sí, doc. Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos para que esto no suceda? Vamos a pensar que vamos a hacer un procedimiento que nos vamos a tardar, ¿qué les gusta? 3, 4, 5 horas. Depende de la sagacidad del cirujano. Voy a ponerles un ejemplo. Vamos a pensar que se va a hacer una laparotomía y que se va a hacer la extirpación de un tumor. No se sabe con precisión cuánto se tarda en quitando un tumor. Pudiera ser rápido, pudiera ser lento, pero a lo mejor se van a echar más de 4 o 5 horas. Entonces, lo que se recomienda, y eso ya depende del primer ayudante, obviamente sugerido por el cirujano y el equipo, que todas estas partes que estamos viendo aquí de rojo las debemos de acolchonar. ¿Con qué la acolchonaríamos? Pues poniendo aquí en la zona del tendón o de las zonas de presión, debemos de poner, hay almohadillas o cojinetes especiales de algodón o neumáticos, pueden ser donas que las podemos poner o esponjas que las ponemos para que esto no tenga el sufrimiento y no tengamos a corto plazo las cuestiones que les digo, ¿de acuerdo? ¿Cambió la presentación? Sí, Sí, doc. Bueno, entonces tenemos cuáles son los usos o indicaciones de la posición supina o de cúbito dorsal. Esta posición es la que con mayor frecuencia vemos en los pabellones de cirugía o en los quirófanos. ¿Se utiliza en qué? En intervenciones abdominales, todo el abdomen, todas las partes, tanto el hipogastrio, epi, meso e hipogastrio en cualquiera de los flancos, en la fosa ilíaca y demás, todo lo de abdomen y tórax anterior se usa esta posición por lo accesible de llegar directamente a lo que uno quiere operar. ¿De acuerdo? Cirugías ginecológicas como pudieran ser cesáreas, quistes torcidos de ovario, histerectomías, patología del hueco pélvico, se hacen en esta posición. Lesiones o patología urológica como ligadura de uréteres, como cirugía de próstata, cirugía de vejiga, etcétera, se hace en esa posición. Lesiones en cara, como heridas, tumores, cirugía estética que se haga en cara y en cuello, se usa esta posición, así como implantes, esternotomías, cualquier patología de tórax también se hace, cirugías de hombro, cirugías de antebrazo, cirugías de muñeca incluso, se hacen en esta posición y prácticamente un alto porcentaje, como su nombre aquí lo dice, la mayor parte de los procedimientos los hacemos con esta posición. ¿Cuáles son? ¿Alguna duda en esto, amigos? No, doc, todo bien. no, todo bien. Ahora bien, hay modificaciones de la posición supina. Una es la famosa Trendelenburg. Hay otra que es el famoso Trendelenburg invertido. Hay otra posición que es la de litotomía. Y hay otra posición
¿de acuerdo? Que se llama de la mesa ortopédica. A ver, ¿quién me puede decir? Bueno, ya aquí está. La posición de Trendelenburg, ¿cambió? Sí, sí cambió. Bueno, esta posición de Trendelenburg, esta posición primero se inicia con la posición supina. Es algo importante decirles. A ver, vamos a hacer un paréntesis rápido. Acuérdense muy bien que cuando van a anestesiar al paciente, es decir, le vayan a poner un bloqueo raquimedular, o sea, en la médula, o le vayan a dar anestesia general, dependiendo o una endovenosa, eso depende del anestesiólogo. En ese momento, la posición todavía no, valga la expresión, el paciente no se coloca todavía en la posición quirúrgica. Se va a colocar a como el anestesiólogo lo desee. Puede ser en decúbito lateral, como en posición fetal, por ejemplo, puede ser boca arriba, y entonces ya hace sus movimientos anestésicos el anestesiólogo, y cuando ya está anestesiado el paciente, es cuando se pregunta o dice el doctor, ¿cómo lo colocamos, doctor? Cuando no hay comunicación previa. Y entonces el cirujano dice, ¿sabe qué? Póngamelo en decúbito lateral izquierdo. Pero ya anestesiado es cuando se mueve y es con mucho más confort, porque si no, ¿cómo se anestesia? ¿Sí entienden eso o no? ¿Mm? ¿Sí lo entienden? Sí, doc. Sí, doctor. Sí, sí. Bueno, entonces, fíjense muy bien, esta famosa, ya que lo tenemos en la posición, entonces el cirujano puede decir, pónganlo en posición en Trendelenburg. Esta posición primero se inicia con la decúbito dorsal y a partir ya sea con la mesa o modificando la posición del cuerpo manualmente, se puede hacer. El paciente descansa sobre la mesa de operaciones en decúbito dorsal. La mesa se empieza a elevar para dejar la cabeza más abajo que el tronco. Esta es la posición de Trendelenburg, en la cual levantamos las piernas para que la cabeza quede más descendida. Las rodillas descansan a nivel de las articulaciones de la mesa. La mesa se quiebra en el segmento inferior, dejando los pies que se caigan libremente. Se baja y se pone sobre las rodillas. Fíjense, a ver, vamos a ver. Tengo por aquí una imagen. Bueno, ahorita nos regresamos. Vean, es esta. Lo que le estoy diciendo es esto, que se tiene que sujetar las rodillas, se desciende la piecera, y entonces aquí en las rodillas se hace un poquito de presión para que el paciente no se caiga. Esto es una posición de Trendelenburg. Se amarran los brazos, el paciente obviamente ya está acostado. ¿Cuál es el inconveniente que tenemos aquí? Pues el inconveniente pues es la modificación de la circulación, porque aquí vamos a tener mayor cantidad por gravedad que va a llegar hacia el cerebro y también va a costar un poquito de dificultad para estar drenando hacia las partes distales. Pero esta posición depende de lo que se esté operando. Ahorita vamos a ver las indicaciones. ¿Alguna duda en esta posición Trendelenburg? ¿Ya vieron la posición? Entonces, repetimos. El paciente primero se coloca sobre la mesa de operaciones en posición normal. La mesa se comienza a elevar para dejar la cabeza más abajo que el tronco. Las rodillas descansan a nivel de la articulación de la mesa. La mesa se quiebra en el segmento inferior, dejando los pies que caigan libremente, como veíamos en el esquema, y una faja de sujeción se pone sobre las rodillas para que el paciente no se resbale. ¿Alguna duda hasta acá? Todo bien, doc. No, Bueno, el apoyabrazos, la abrazadera de seguridad y los pies deben de estar correctamente ubicados, es decir, sujetados, tal y como se indica en la posición supina. Esta posición se emplea para cualquier operación de abdomen inferior o de la pelvis. Entonces se desciende para que podamos tener mejor exposición de la pelvis. Y fíjense bien, esta posición, hay cirujanos que dicen, dale tanto Trendelenburg, entonces se le da a la mesa con la intención de que las vísceras se vayan hacia la parte central o hacia la parte cerebral y no nos estorben tanto en la pelvis. ¿Ya me entendieron?
Sí, Doc. Sí, Doc. Sí, Doc. Entonces se puede emplear para cualquier operación inferior de la pelvis en la que se desea tener mejor exposición pelviana, permitiendo que los órganos abdominales caigan directamente en posición cefálica. Por lo tanto, el paciente no debe permanecer en esa posición por largos periodos, nada más es un periodo rápido. Se hace el procedimiento, la ligadura, lo que se vaya a hacer, y nuevamente se regresa a la posición de cúbito dorsal. ¿De acuerdo? Vean, esta es la posición. Entonces, aquí todas las vísceras se pasan a nivel central o a nivel cerebral y podemos entrar al hueco pélvico. O, por ejemplo, estamos haciendo una apendicectomía, le damos tanto Trendelenburg y entonces las vísceras se van hacia arriba, valga la expresión, para que no nos estorben aquí. ¿De acuerdo? Véanlo, esta es la clásica Trendelenburg que conocemos y esta es la famosa, la posición Trendelenburg, así con la mesa recta y aquí levemente modificada, que puede estar en la cama del paciente o en la cama cuando le podemos dar Trendelenburg, por ejemplo, cuando tenemos trastornos de circulación y entonces tenemos insuficiencia venosa, podemos levantar las extremidades para que por gravedad regrese. Es una posición también que se puede usar. Hay otra que se llama Trendelenburg invertido. Se utiliza para la cirugía de cabeza y cuello. Puede también ser, puede ser de ayuda en los procedimientos que comprometen el diafragma y la cavidad abdominal superior, ya que permite que el contenido abdominal descienda en dirección caudal hacia los pies. Se recomienda poner apoyo en pies para prevenir el deslizamiento de los pacientes hacia abajo. Las abrazaderas de seguridad en piernas, en brazos, deben estar en posición correcta. Vamos a ver, Trendelenburg invertido. Véanlo, ahí lo tenemos. Entonces ya aquí lo tenemos hacia abajo. Imagínense que sea de aquí de abdomen, para que las vísceras no se nos estén estorbando, por gravedad se van hacia la parte caudal. Entonces sujetamos y ponemos incluso hasta un tope en la mesa, que esto lo tienen las mesas quirúrgicas, para que el paciente no se resbale. El paciente pudiera hacer esta posición, es más tolerable que la de Trendelenburg normal, porque aquí la circulación pues, no tendría problema en estar yendo hacia arriba y el retorno estaría sin problema. Esta posición es más tolerable que la de Trendelenburg normal. Esta es la de Trendelenburg invertido. Pues, ¿de acuerdo? ¿Dudas en esto? Ninguna, Doc. No, Doc. Bueno, vamos entonces a ver la posición de litotomía. Esta posición se utiliza para cirugía principalmente vaginal, perineal, urológica y rectal. El paciente está en posición de cúbito dorsal y las nalgas del paciente deben sobresalir cerca de 3 centímetros del borde de la mesa. Las piernas se mantienen suspendidas en un soporte con estribos, con unas pierneras más gruesas, protegidas pues con un cojinete o una esponja para evitar los contactos de las piernas con el metal y que pueda generar zonas de hipocirculación. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver entonces la posición de... esta es no, creo que se me borró la de litotomía. Esta de litotomía es clásica y entonces se inicia igual con un decúbito dorsal y luego se modifica, haciéndolo que el paciente se ponga en posición, ya sea, pues esa es una posición, ahorita les digo, ¿cómo explicarles? ¿Alguien puede decir, alguien tiene idea cómo es esa imagen de litotomía? Es esa imagen de, sí la tengo. Esta imagen que vemos aquí, esta es la imagen, esta es la famosa posición de litotomía. Y puede haber dos posiciones, una en la cual la paciente está sentada o la otra la paciente está acostada, con las piernas y las pierneras levantadas y con la exposición, por ejemplo, de las piernas, y ya puede ser para la obtención de un parto o para la revisión de cavidad o para la extracción de algún cuerpo extraño en
en uretra, por ejemplo, cálculos y demás, por eso se llama delitotomía. ¿Alguna duda en esto? Esa posición de litotomía, pues, es una posición para parto o para reparación del periné, como su nombre aquí lo estábamos diciendo. Vean, es para explorar vagina, para explorar periné, urológicas, rectales. Hacemos como estaba en la posición, con las piernas flexionadas, abiertas, y se colocan sobre pierneras. ¿De acuerdo? Y el paciente puede estar aquí. Las nalgas del paciente deben de sobresalir del borde 3 centímetros de la mesa y las piernas deben estar suspendidas en unas pierneras o soportes o estribos. ¿Alguna duda, amigos? No, doctor. Nada, todo bien. Nada. Por ejemplo, para hacer, vamos a pensar que ustedes tienen una pacientita con un parto y el parto lo atienden en su cama o en la camilla. Ya está la expulsión y quieren ustedes revisar cavidad o reparar los desgarros que hizo la expulsión del bebé, la colocan en una posición de litotomía y pueden revisar cavidad, pueden hacer tacto, pueden suturar y hacer la episiotomía si es que lo hicieron. ¿Ya me entendieron? La otra modificación del decúbito dorsal es la famosa posición de mesa ortopédica. El paciente está en decúbito dorsal y entonces debe quedar con los pies fijos o la placa mediante una venda o un buen acolchonado, ahorita lo vamos a ver, se llama de Moltopen. Esta posición permite traccionar, rotar en decúbito o aducir las extremidades inferiores según sea necesario. Si es fractura, hay que proteger las salientes óseas, etc. A ver, lo vamos a ver acá. Les voy a explicar más. Es esto, vean. Está en decúbito dorsal y con los aditamientos que tiene la mesa ortopédica, podemos, si es una fractura de fémur y tenemos nosotros que dar distracción, sujetamos el pie y aquí tiene un aditamento que le podemos dar distracción, le podemos dar rotación, pero todos estos mecanismos los tiene la mesa ortopédica y hay pocos hospitales que cuentan con una mesa ortopédica y sirve para hacer distracción o tracción, pues para que me entiendan, compresión, rotación de las diferentes extremidades. Pero el paciente, pues de hecho está en decúbito dorsal y lo único que es una modificación de la decúbito dorsal que se llama de mesa ortopédica. ¿Alguna duda en eso, amigos? Nada. Todo bien, doctor. Entonces, esa va a ser la cuestión. Entonces, hay veces, fíjense muy bien, que que llegas a una parte, por ejemplo, en mi caso, que yo soy ortopedista, entras a operar una tibia o un fémur y no hay mesa ortopédica. ¿Qué es lo que se haría? ¿O qué se hace? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué se imaginan que se hace? ¿Mm? ¿Qué se hace? Tratar de... ¿Oh? No te escuché. Ok, sí, aguadas, ok, pero yo me refiero a la distracción. ¿Cómo le das la distracción? O sea, esto, ¿cómo lo jalas? Pues, imagínate que está cabalgado. Aquí lo sujetas, porque esto tiene la mesa, no sé si lo estén viendo, y le puedes dar aquí con una manivela que lo puedes darle más tracción para que reduzcas. Y aquí entra el arco en C y puedes estar viendo cómo está reducida la fractura. Pero cuando no tenemos esa mesa, ¿qué hacemos? ¿Qué se imaginan que sea? Pues con las manos. Manualmente. Exacto, agarras al interno o al residente y le dices, a ver, sujétala aquí y dale tracción. Y aquí está, si no, es una modificación del decúbito dorsal, ¿de acuerdo? Vean, aquí tenemos como aquí, donde se le da la distracción, aquí abres y le vas jalando, y vean cómo se sujeta y va jalando el fémur o la extremidad para poder reducirla y poder incidir. ¿Ya entendieron? Vean. Sí,
Aquí también en las pierneras podemos darle abducción para poder ingresar a donde estuviera la lesión y adelante. Bien, esa es otra posición. Aquí con el estribo para darle tracción. Y entonces todos esos aditamentos los tiene la famosa mesa ortopédica, que les vuelvo a repetir, no muchos la tienen, pero normalmente uno se adapta y como decían, pues te agarras un buen ayudante y vámonos a darle. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, vamos en la otra posición que se llama posición de decúbito prona o ventral o boca abajo. ¿De acuerdo? Una vez anestesiado, el paciente en decúbito supino o dorsal se voltea sobre la mesa o sobre el abdomen. Esta maniobra se hará con gran lentitud y cuidado. Debe cuidarse que las vías respiratorias estén permeables. Se flexionan los brazos hacia adelante, sobre la cabeza, bajo el tórax, hacia los lados se apoya con cojinetes, porque si no, luxaríamos los hombros. Permite una buena expansión pulmonar y soporte del peso del cuerpo, y los pies y tobillos se apoyan sobre el cojín para evitar la presión de los dedos. Bajo las rodillas se recomienda poner una corredera de seguridad. Vamos a ver si tengo aquí el... Veanlo, ahí lo tenemos. Ahora, esto permite mejor distensibilidad de los campos pulmonares. Aquí había que tener mucho cuidado en poner cojinetes, sujetar y demás, porque si no, se puede tener lesión de los nervios o que el paciente se caiga. Entonces, como decíamos, la maniobra se hace con lentitud para que no se vayan a luxar los hombros, permite una buena expansión pulmonar y el soporte del cuerpo. Entonces, esta posición es bastante relajadora. Fíjense muy bien cómo... ¿Me están escuchando? Sí, doc. Sí, Sí, doc. Sí, doctor. Les voy a platicar que cuando a mí me entubaron, que les he comentado que yo tuve COVID, que estuve 23 días entubado, en algún momento me debían haber puesto en esta posición, prona. Entonces, deben de tener mucho cuidado la gente que lo hace, porque tú tienes aquí puesto el tubo y luego te tienen que cargar y poner boca abajo, literal, con mucho cuidado para que puedas respirar poco mejor y además para que la superficie descanse. Pues imagínense, tantos días estar en la misma posición, entonces te tienen que cambiar. Bueno, pero si esto no te acolchonan bien, los nervios pueden estar alterados. Fíjense, se los comento porque yo cuando me hicieron despertar, pues bueno, yo tuve una neuropraxia del tibial anterior, no podía levantar mi pie derecho, mi dedo gordo, para que me entiendan, porque de esta posición que en algún momento me dejaron mal colocado, se lastimó el nervio. Y vieran qué complicado fue eso para volver, primero para caminar y después para estéticamente no verse con cojera. Eso es terrible. Pero bueno, afortunadamente, me pude recuperar. Ya tengo el 99.99% de recuperado, pero sí es complicado por no ponerle cuidado a esto, poner los cojinetes. ¿Dudas? Lo mismo en esta posición prona, que tiene que ver con lo que les estoy diciendo, pues acuérdense bien que hay que poner cojines amplios en la zona anterior de la tibia para que el pie no esté en contacto directo con la superficie rígida. Hay que proteger rodillas y todas las salientes óseas, pero principalmente genitales. En el caso de las damas, pues en las mamas, porque pudieran ser zonas de necrosis por el tiempo que se tiene pues, de presión, obviamente en la cara. ¿Alguna duda aquí? No, doctor. Gracias. ¿Cuál es el uso de la posición prona
Esta posición se emplea en operaciones de la parte superior del tórax, operaciones del tronco, operaciones de las piernas, operaciones de la columna, claro, sobre todo de columna, operaciones de coxis y operaciones de cráneo en la región posterior. Entonces, todos estos cirugías que les estoy diciendo pueden ser en tronco, o sea, toda la columna se puede operar por una operación posterior, en esta posición, cuello, región occipital, en la cara posterior de las extremidades, tanto superiores como inferiores se puede hacer, ¿de acuerdo? ¿Dudas? ¿Cuáles son las famosas modificaciones de la posición prona? Bueno, está la posición de cascle o posición de navaja, está la de la minectomía y está la de la craniectomía. Son modificaciones de la posición prona. Vamos a ver si tengo esquema. Aquí tenemos uno, vean. Esta es la de perdón, ya se ve. Esta es la posición de cascle, posición de navaja. Vean, es una posición en decúbito ventral, pero con una modificación. Aquí se le hace doblar la mesa para que quede más expuesto la zona la zona del periné, del coxis, del ano, por ejemplo, para operar unas hemorroides. Esto sería una posición extraordinaria para poder llegar ahí al famoso sartén. ¿Cuál es el sartén? ¿Qué es el sartén? Amigos, están muy callados, tristes hoy. ¿Qué es el sartén? No, doctor, bueno, es que Vamos a ver. no sé qué parte sería el sartén. No, doctor. Desconozco. Eso lo deben de saber. Es una cuestión anatómica importantísima. Al final se los voy a decir, porque no creo que sepan dónde está el sartén. Pero bueno, entonces, esta es una posición de cascle. ¿Ya me entendieron? Doctor, Ajá. doctor, ¿recibe algún otro nombre este sartén? Es que como tal, pues, suena extraño, entonces por eso igual y sí sabemos qué es, pero no con ese nombre. A ver, dime, yo te digo, si andas frío o caliente. A ver, dime. Dime, aunque te equivoques. No, o sea, es que no se me viene ninguna idea a la mente cuando escucho sartén. Pues al final se los dejo para que se queden pensando. Es un problema filosófico. Bueno, a ver. Okay. Entonces decíamos que esta es una variante de la posición prona, cascle o posición de navaja. Y se llama de navaja porque si ustedes pueden observar son como las navajas antiguas en las cuales se abren. También se le llama de navaja sevillana. Vean, ¿ya me entendieron? ¿Qué se puede operar aquí? Pues sobre todo esta zona del ano, para reparar anos, extraer cuerpos extraños, que les enseñaba yo la vez pasada, hemorroides, tumores, toda la patología y de la patología del sartén. Después vamos a ver cuál es el sartén. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Posición de cascle. Esta posición se utiliza en cirugía rectal y coxigia, por ejemplo, para operar coxis. Es una buena posición porque expone con certeza muy bien la parte terminal de la columna. Se quiebra a nivel de la cadera, así como lo estaban viendo en un ángulo que puede ser moderado o severo, como dependa el cirujano. Dependiendo de la necesidad del cirujano, los apoyabrazos se dirigen hacia la cabecera de la mesa para que los codos se flexionen cómodamente, la oreja en posición inferior para que no se vaya a necrosar, se protege con almohadas las rodillas y todas las salientes óseas y se procede a los pies a protegerlos también con colchonetes y con almohadas para que no genere ninguna presión, así como lo tenemos acá, vean, las colchonetas,
proteger los genitales, sobre todo en los caballeros, para que la zona testicular y la zona penial no vaya a sufrir necrosis por la posición. ¿Qué tanto la doblamos? Depende del cirujano. Las manos, como decían, se van hacia adelante y se sujetan con los codos flexionados para que no se deslice. Toda la patología anal ahí se puede hacer. Vean cómo aquí había que tener mucho cuidado. Decían que había que poner la cara de lado, proteger la oreja porque va a estar en contacto. Vean, se coloca bien al paciente. En caso de que esté entubado, vean, ahí está el tubo. Vean la espalda, está monitorizado. Vean qué tanto se dobló en posición. Y aquí, pues se tiene directamente la zona a tratar, la zona de... Vean, por eso se llama de navaja. Es un bello ejemplo que puede imaginarse para entrar directamente a la región anal y poder reparar todas las cuestiones estas. La otra posición varía. ¿Duda en esta de Casklen? ¿No? La otra posición es modificación de la posición de cúbito supina o boca abajo, es la laminectomía. En esta posición se utiliza particularmente las laminectomías de la columna torácica, lumbar y sacra. Esta posición necesita de un soporte que eleve el tronco sobre la mesa, cuidando que de tal manera quede un espacio hueco entre las laterales que permita un máximo de expansión de la caja torácica para adecuada respiración. El paciente está anestesiado en la camilla, o en la mesa misma, en posición supina, ya saben, y después posterior se coloca como uno lo quiere y lo puede manejar, siempre sujetando y acolchonando las superficies. Vean, esta es la posición de la laminectomía. Si se fijan, no es de Cascle, porque aquí los pies están hacia arriba, no están hacia abajo, como la de Cascle. A la mesa no se le da un sino aquí se ponen colchonetes para proteger genitales. En caso de que sea dama, para proteger glándulas mamarias. Se pone la almohada, los brazos hacia arriba, y entonces incluso se eleva para que se eleve la región dorsal y torácica para poder ingresar por aquí. Los pies se ponen colchonetes y se deja libremente. ¿Alguna duda en la posición de la laminectomía? Es una modificación de la posición del cúbito ventral. ¿Dudas, amigos? No, aquí todo bien, doctor. Nada. Bueno, posición para craniectomía. Esta posición se utiliza, pues, como su nombre lo dice, para patología de cráneo. Cuando el cirujano necesita que el paciente esté con el rostro dirigido hacia abajo, la cabeza sobresaliendo del soporte de la mesa y la frente apoyada sobre un soporte especial, que en la cabeza queda suspendida y alineada con el resto del cuerpo. A los lados del cuerpo, las piernas, y así como las piernas, que se provee almohadillas para evitar las salientes óseas. Vean, ahí tenemos la posición. Obsérvenla cómo está en decúbito ventral, con los brazos completamente relajados, sujetados, y luego la cabeza sobresale de la mesa y se sujeta con un cabezal, así se le llama esto, cabezal, y entonces se pone una almohadilla y se coloca la región frontal, y entonces aquí está en posición de entrar. Por ejemplo, imagínense para drenar un hematoma, para entrar un tumor en fosa posterior. Entonces esta posición de craniectomía es extraordinaria. Vean, esta es otra, como tenemos aquí el paciente oral. La cabeza sobresale, pero sujetada mediante este aditamento que tienen las mesas especiales, que es la cabecera, se llama. Vean, esta es otra variante, en la cual ven cómo sobresale de la mesa, y aquí tenemos el cráneo sujetado con este cabezal para poder hacer las indicaciones adecuadas. Vean, este es otro, la cabeza sobresale, está siendo sujetado con este aro, y aquí se puede hacer todo lo que ustedes quieran. ¿Dudas en esto, amigos?
No, doc, gracias. No, no, doctor, vamos bien. Nada, está bien. Bueno, vamos entonces a hablar de la posición de sim o lateral. ¿De acuerdo? La posición lateral se utiliza para la cirugía, por ejemplo, de riñón, uréteres y de pulmón. Es la posición quizá más difícil de lograr con seguridad. El paciente yace sobre el lado no afectado, la espalda a nivel del borde de la mesa y de los brazos extendidos sobre su y apoyados sobre las poderosas braceras. Vamos a ver, es más fácil. Vean, ahí lo tenemos. Pero es una posición difícil. Les vamos a decir por qué. Porque aquí tenemos el inconveniente del brazo. ¿Dónde dejamos el brazo superior? Dependiendo de sea derecho o izquierdo. ¿Dónde lo dejamos? Tiene que tener una bracera. Dejamos uno abajo y el otro para que no obstruya la mecánica ventilatoria. Se colocan ligeramente flexionada la mesa para que expongamos la zona que vamos a entrar, que puede ser pulmón, puede ser uréteres, puede ser la extracción del riñón, y las piernas bien acolchonadas y ligeramente flexionadas. ¿Ya me entendieron? Vean, es la posición de sim. Aquí se hace complicado para mantener este brazo y entonces tiene que poner las dos braceras para que el paciente descanse. ¿De acuerdo? ¿Dudas en Sí. esto? No, doctor. Miren, por ejemplo, Nada, en este caso, que es una posición de cúbito lateral, el paciente está bien acolchonado, bien protegido, y aquí ya se meten los trócares para poder hacer el procedimiento. ¿Cuáles son las indicaciones o usos de la posición de sim? La posición básica lateral se modifica en operaciones específicas de tórax, riñón y uréteres. La posición de los brazos varía según el sitio y la extensión de la incisión torácica. Para mejorar la exposición se requiere que el apoyos adicionales con cojinetes para que no se tengan que estar presionando las salientes óseas, como lo veíamos. Esta es la posición o de sentado, ¿de acuerdo? Esta posición se utiliza muy poco, es difícil tanto para el paciente como para el manejo de la anestesia, ya que debe disponerse de muchos implementos para su estabilidad y control. La posición se mantiene a través de un soporte de la cabeza que consiste en unas tenazas estériles que rodean el cráneo y estabilizan la cabeza. Los brazos se cruzan suavemente sobre el abdomen y se sujetan con una cinta a descansar sobre la almohada. Un apoyo pie ayuda a mantener firme la posición. Este debe estar cubierto con cojines. Sobre las rodillas del paciente se pone una faja de sujeción y la mesa se quiebra a nivel de las rodillas y la cadera y las rodillas se flexionan con una almohada. Vamos a ver, vean cómo esta sería la posición. Aquí vemos a nuestro querido amigo Obama en una posición pues, prácticamente de sentado, ¿no? O nuestro querido Papa Francisco, ¿no? Entonces, aquí si fuera una mesa quirúrgica, tenemos que sujetar directamente el cráneo porque va a estar anestesiado y va a tener movilidad. Usos de la posición Fowler o sentado, operación a nivel de la columna cervical, craniectomías posterior, por ejemplo, por vía transfenoidal, procedimientos de la cara y boca, posiciones para los niños. El niño se ubica de acuerdo con lo tratado anteriormente, pero se utilizan paños y sábanas enrollados y soportes más pequeños para todo, para que pueda estar en semifowler, ¿de acuerdo? O Fowler. Veanlo, esta es la posición. Se sujeta el cabezal, ¿no? Aquí tenemos los pies, lo tenemos prácticamente sentado y podemos entrar a la región posterior, a la región occipital, a la región lateral o incluso hasta la región frontal. Lo tenemos al paciente prácticamente sentado. ¿Alguna duda, amigos? Todo bien, doc. Bueno, ahí está la posición de Fowler, que prácticamente el paciente está sentado. Una posición muy, muy difícil
sobre todo para el anestesiólogo, porque ¿dónde se coloca? Si nosotros vamos a estar acá operando, bueno, el equipo médico, el anestesiólogo se tiene que ir hacia la parte distal y tener permeable pues su tráquea. Hay veces que eso es complicado. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, para operar la columna cervical, entonces, ¿cuál se utiliza? ¿Una en prono o la de Fowler? Depende del cirujano y depende de lo que vas a hacer, porque para entrar a columna cervical hay dos, depende de qué abordaje. Hay abordajes posteriores y entonces para un abordaje posterior haces una decúbito ventral. Si va a ser un abordaje posterior, es decir, por la parte del cuello, a nivel de la mesopopsis espinosa, por ejemplo, va a ser una laminectomía. Pero si vas a entrar a nivel anterior, vas a entrar a través del esternocleidomastoideo, pues vas a poner un decúbito dorsal. Pero si vas a hacer un tumor, a lo mejor en fosa posterior, pues a lo mejor te conviene más a una posición Fowler. ¿De qué depende? Depende del cirujano y de su planeación que haga. Ella dice, no, yo lo opero sentado porque así yo puedo mejor mi habilidad. O lo opero en decúbito supino. Bueno, ya depende del ese. Pero, por ejemplo, vean, ¿cuáles son los usos del Fowler o sentado? Operaciones a nivel de la columna cervical, pero depende qué abordaje esté planeando. Craniectomías posterior por vía transesfenoidal, como en esta, vean. Aquí para entrar a una craniectomía por vía transesfenoidal, pues sí tiene que entrar directamente como lo tenemos aquí en el ejercicio, vean. Entonces, aquí si quiero hacer una laminectomía, pues bueno, aquí puede estar el cirujano y le entra, pero también esta posición la puede hacer en decúbito ventral. Depende, vuelvo a repetir, del famoso cirujano, ¿de acuerdo? Procedimientos de cara y de boca, pues generalmente lo haces en esta posición, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? Posición para los niños. Perdón, ¿Qué? doctor, en caso de una craniectomía, ¿dónde se colocaría el anestesiólogo? En la parte distal del paciente. A ver, voy a regresar. Aquí el anestesiólogo lo tiene entubado, pasa el tubo por acá, y el anestesiólogo puede estar o a un lado, de uno u otro lado, o en la parte distal, pero le está dando ventilación a través de los conductos. Y nosotros estamos aquí en la parte superior. No podemos estar ahí pegados para que no nos contaminemos. Acuérdense bien que el anestesiólogo no entra dentro del equipo estéril. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Doctor, Sí. otra duda. En este tipo de cirugías, por ejemplo, ¿cómo es, o sea, la vestimenta del paciente, o sea, cambia o se tiene que modificar por si llegara a No. estorbar? A ver, fíjense muy bien que aquí la vestimenta, qué bueno que preguntas eso. Todos los pacientes van a entrar con el mismo tipo de bata al quirófano. La bata es una bata que la abertura la lleva hacia atrás. Se cubre solamente la parte de adelante. Cuando el anestesiólogo lo va a anestesiar, él le pide al paciente que saque los brazos de la bata. De hecho, al paciente se le puede incluso quitar la bata. Lo que en eso, ya que está colocado, el paciente ya está dormido, entonces aquí se puede cubrir con, de hecho, se va a vestir cuando le pongamos los campos, se va a cubrir, pero antes de eso se le puede poner una cobija ya que está colocado y ya después se sigue haciendo la sepsis, se le coloca. Es lo mismo, la vestimenta no se modifica. Es más, hay veces que se retira porque nos va a estorbar o porque la vamos a mojar. Y vamos a pensar que vamos a hacer aquí un abordaje posterior. Entonces aquí lo que quitamos es la bata porque si no toda la bata va a quedar manchada de sangre. Que eso sería lo de menos, ¿no? Se la cambies, pides otra. Pero pues se trata de que el paciente esté lo más cómodo y que no haya nada que te estorbe. Entonces la ropa, ¿no? La ropa es lo mismo.
No genera ningún problema para cualquiera. Ok. Gracias, Doc. En los niños se ubica, de acuerdo con el tratado anteriormente, pero se utiliza paños y sábanas enrolladas en caso de que sea un niño que vayamos a operar de una tumoración, pues entonces lo dejas sentadito igual, en la posición, así como decíamos, y nada más con paños más pequeñitos y más acolchonados. La posición Fowler, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las complicaciones? Dime. ¿Y cuál sería la diferencia entre la Fowler y la semifowler? ¿Sería el ángulo nada más? El ángulo, ¿qué tanto levanta? Hacia 30 grados, 20 grados, 45 grados, o ya el Fowler propiamente dicho que va arriba de los 45 grados, es decir, incluso hasta llegar a los 90, estar completamente sentado. Gracias. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las complicaciones? ¿Sí? En todas estas posiciones tenemos que hacer algún tipo de vendaje en las piernas o no es necesario. Pero por supuesto que eso es parte de la técnica quirúrgica. A ver, vamos a regresar. Sí. A ver. Aquí lo tenemos. Aquí estamos ejemplificando cómo finalmente el paciente queda. Para ayuda del retorno venoso y que no haya éstasis venosa, los pacientes se deben de vendar. Se llaman vendas antitrombóticas. Y esas medias generalmente ya las venden y nada más se la colocan. Por ejemplo, ya es un protocolo de manejo. Todo paciente que va a entrar al quirófano, por ejemplo, en el Hospital Puebla, en el Ángeles, pues ya llegan y en automático les median. Se llaman medias TED. Les colocan sus medias, son medias antitrombóticas. Medias, no pantimedias. Entonces les colocan sus medias y el paciente está en el hospital con su bata y sus medias. Entra al quirófano y entra ya prácticamente vendado. ¿Con qué intención se hace eso? De poner las vendas o las medias, de evitar la éstasis venosa que vaya a propiciar coágulos o émbolos. Entonces, para eso se pone. Entonces, pero se puede poner. Ahora, en el sector público, pues, no hay ni siquiera material. ¿Ustedes creen que va a haber medias antitrombóticas? Pues claro que no. Entonces, ahí que se pone pues, las famosas medias elásticas. Se ponen medias y acuérdense bien, todos los vendajes en extremidades siempre se inician de distal a proximal, no al revés, de proximal a distal. Esto es, ¿qué quiere decir? Miren, vamos a ver. Vamos a pensar que voy a poner el vendaje de aquí a acá. Pues pido las vendas, la norma marca que debo de empezar a vendar los dedos, porque aunque no tenga nada en los dedos, empiezo por acá porque el paciente me dice, ay doctor, pero si ahí no estoy enferma o enfermo, entonces tú empiezas por acá. Entonces cuando llegues acá, los apretoncitos que le estás dando a la venda vacían las venas y nuevamente la reviertes a la gran circulación. ¿Ya me entendieron? Amigos. Sí, Doc. Ahora, si yo coloco la venda aquí en las rodillas y le voy dando de vueltas, voy vaciando y cuando llegue yo aquí, toda la sangre que tenía yo aquí ya la metí al pie y lo voy a dejar como tamal. ¿Ya me entendieron? Entonces, siempre todos los vendajes se colocan de distal a proximal. Por muy simple, sencillo que sea el vendaje, tiene que ser en ese orden. Porque si no, lo único que van a propiciar es que al rato comiencen a quejarse pues, de molestias, ¿de acuerdo? Sobre todo de edema. ¿Dudas? Doctor, ¿y si la operación es a nivel de los pies? Se venda uno y dejas descubierto el que se va a operar. Gracias, doctor. Y si se van a operar los dos, que pudiera ser, mantienes uno vendado, operas uno y luego ya desvendas el otro y procedes. ¿De acuerdo?
¿Cuáles son las complicaciones de estas posiciones? ¿Qué se imaginan que es lo primero que puede haber? Si yo no le pongo cuidado a la posición, ¿cuál sería la complicación? Si nosotros sabemos que esa posición altera la circulación y la respiración, entonces las primeras manifestaciones que yo puedo tener por complicaciones, pues es en estos dos sitios. Entonces van a modificar los reflejos y imponen alteraciones y tensión en los órganos, los aguas. Entonces, si esas son las primeras, la complicación, ¿cuál es? De que el paciente no pueda respirar, tenga insuficiencia ventilatoria, porque está, como usamos una posición inadecuada y no hay mecánica ventilatoria buena. ¿De acuerdo? Entonces, el equipo quirúrgico protegerá al paciente anestesiado contra los efectos nocivos de la posición. ¿Cómo lo vamos a ayudar o cómo ayudar? Pues insistiendo en que se debe de proteger, por ejemplo, esto que le estoy diciendo, las ambientes óseas, que no debe estar mucho tiempo en tensión, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Conviene evitar hasta donde sea posible las posiciones extremas, más que mover a los pacientes con suavidad y lentitud. Es necesario que todo el personal profesional advierta que el paciente anestesiado está sujeto a alteraciones más profundas en su fisiología y que no tiene capacidad para compensar los cambios posturales. A menudo los efectos de la posición son lentas en su inicio y no se manifiestan clínicamente hasta después en forma variable. ¿De acuerdo? Podemos clasificar a las causas de complicación por posición en el quirófano en reacciones fisiológicas y efectos anatómicos, ¿de acuerdo? Complicaciones por reacciones fisiológicas podemos tener respiratorias y circulatorias. Dentro de respiratorias, trastornos mecánicos inmediatos y tardíos. Alteraciones reflejas, puede quedarse con apnea vagal, por ejemplo. Dentro de las circulaciones pueden ser mecánicas o pueden ser reflejas o reflejos. Los efectos anatómicos de posición defectuosa pueden ocasionar lesión en nervios craneales, lesión en nervios periféricos, como puede ser plexo cervical, plexo braquial, lesiones, pues, como en mi caso que tuve del tibial anterior. Entonces, estos son efectos anatómicos por posiciones defectuosas. Vean, como en esta posición de litotomía, si no protegemos adecuadamente la región de donde estamos haciendo la tracción, podemos necrosar la parte del tendón. Si no acolchonamos la parte inferior del sacro, podemos tener zonas de hipoperfusión. Además de en esta posición, si nos tardamos mucho, va a tenerse una neuritis. Entonces, todo eso hay que contemplarlo, ¿de acuerdo? Vean posiciones tan complicadas como esas, en las cuales los pacientes podían tener calambres o sensación de dolor posterior al procedimiento. Eso hay que explicárselo. Es parte de la complicación que se puede observar. ¿Sale? ¿Alguna duda? Todo bien, doctor. Todo bien, doctor. Bueno, creo que por hoy han aprendido demasiado. Entonces, ya si tienen dudas, me dicen y vemos de qué se trata, ¿de acuerdo? ¿Sí? Está bien, Sí, doctor. doctor. Bueno, entonces, vamos a dejarle aquí, mañana le continuamos, ¿sale? Pues, Doctor, ya nos va a decir lo de sartén. pues claro, se me había hasta olvidado. ¿Qué se hace en el sartén? Huevos. ¿Es un albur? ¿Es un albur, doctor? No, pues es una expresión que a mí me enseñaron. Ok. Se lo digo con todo respeto a las niñas y con todo respeto a ustedes, ¿eh? Ustedes son profesionales, es una broma. Pero sí, cuando yo estaba estudiando anatomía, decía un maestro, me decía, ¿ya saben dónde está el sartén? Y yo, ¿cuál sartén? El sartén. Y decía, pues es el periné. Y yo decía, ¿por qué es sinónimo del periné? Y decía, ¿dónde se estrellan los huevos? En el sartén. Entonces decía, ¿es el sinónimo del periné?
¿Ya me entendieron? ¿O no? Se ha dicho Ya, con Doc, todo. gracias. Sí, Doc. Es para que se rían, con todo respeto a las niñas, ¿eh? Pues es un comentario de cuando yo estudiaba ya anatomía, así me decían, sinónimo del periné, el sartén. Ya, ¿por qué? Es donde se estrellan los huevos. Debe ser, yo no sé, no me consta. ¿De acuerdo? ¿Cierto o no? Sí, Doc. Melissa, ¿Quién sabe, Doc? exactamente, es correcto. Muy bien. Cuídense mucho, mañana nos vemos, ¿sale? Mañana seguimos. A ver, ¿habías asignado algo de clases, Meli? De exposición, pues nada más faltaban sobre un método de esterilización con ozono y de algunos antisépticos. Bueno, a ver, vamos a ver mañana para que todos participemos. Hazlo ahorita con calma, ahorita si quieres o después. Vamos a empezar el siguiente tema, son incisiones. Entonces, las incisiones más frecuentes de abdomen, vamos a hablar de las de abdomen y algunas de extremidades, pero de las más comunes, por ejemplo, las incisiones, por ejemplo, la Rocky Davis, la del áparo, la del ape, las supra, las infraumbilicales, la de Lance, la de Morrison, la Fan Steel, la de Kerr, la de Kocher, la de Chevron. Entonces, si quieres, ve asignando para que cada quien prepare. Y lo único que tiene, ¿qué quiero que me digan de la incisión? Vamos a ver, por ejemplo, una media supraumbilical. Entonces me tienen que decir, bueno, esta se realiza anatómicamente arriba del ombligo, va hacia la apófisis sifoides, se incide, entonces tenemos que poner por planos. Se incide piel, tejido celular subcutáneo, se llega a la masa muscular, por ejemplo, a los rectos. ¿Qué pasa con los rectos? Se abren, se diastazan, se seccionan, ¿o qué es lo que se le hace? Se rompe la fascia, etcétera. Todo eso me tienen que decir hasta que lleguemos a la cavidad. Ya llegamos a la cavidad y exponemos lo que queremos. Esa es la incisión. ¿Cuál es la indicación de la incisión? ¿Para qué nos sirve? Para operar cáncer de estómago, para operar, no sé, apendicectomías o para operar operaciones cesáreas. Entonces cada uno pone la imagen y las que tengan un nombre específico, ¿cómo se le llama eso? Seudónimos, ¿no? Se les dice. Si no, ven que en un tiempo se puso de moda que no debemos de usar seudónimos y que se debe de usar de los nombres anatómicos, por ejemplo, incisión supraumbilical, incisión infraumbilical, y que no debemos usar los seudónimos, por ejemplo, como la incisión de Kocher o la incisión de Rocky Davis. Pero en los hospitales les van a preguntar y es bueno que tengamos las dos referencias, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda en esto? No, doctor. Bueno, Todo bien, Doc. distribuye las incisiones. Yo empiezo con las generalidades mañana y cuando ya vayamos a empezar con las específicas, cada uno va diciendo, yo voy a hablar de la Morrison, por ejemplo, que se usa para esto y esto, se incide y se empieza a hacer así, pum, pum, y ahí vamos recordando pues, prácticamente los tiempos quirúrgicos de cirugía. ¿De acuerdo? ¿Ready? Sí, Doc, no se preocupe. Ahorita se los digo, se los Ahora, reparto. dale, vale. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Adiós, Doc. Bonito Adiós, Doc. día. Ah, doctor. Adiós a todos. Adiós, Ricardo. Adiós, Diana. Adiós, Rodolfo, Santiago, Daniel, No. Andrea, Diego, Luis Alberto, todos. Adiós.